Episodio número 3503. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya el cierre con broche de oro de esta poderosa lección número 5. Todo para la gloria de Dios. Con el texto a memorizar de 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 31. Así, si comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 31. Y durante esta semana hemos visto diversas partes de esta lección número 5, las cuales estaremos haciendo como en cada cierre, el breve repaso casi al final del programa, porque al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia. También hemos contado con los poderosos comentarios pastorales del Dr. Luis Gregorio, el cual ya completó su ciclo de los 4 audios que envió durante la semana. También recuerden que este programa no ha pretendido ni pretenderá ser un sustituto de su devoción personal, sino más bien un complemento, que usted pueda con más gozo estudiar la Biblia, estudiar estos escritos y obviamente llenar su guía de estudio para que así pueda discutir en clase, compartir con los hermanos y también aplicarlo en nuestras vidas. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para captar el mensaje de todo lo que hemos aprendido durante la semana. Si hay algo que todavía no ha quedado claro, ayúdanos a que éste sea aclarado. Y también bendice grandemente a cada familia representada, que juntos, oh Dios, podamos vivir de acuerdo a tu palabra. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo para la gloria de Dios. Como en cada cierre se hacen algunas recomendaciones, en este caso se recomienda la lectura del libro Patriarcas y Profetas, el libro Historia de los Patriarcas y Profetas, que sería el nombre completo, ¿verdad? Y específicamente dentro del capítulo 28, la idolatría en el Sinaí. Repetimos, capítulo 28, la idolatría en el Sinaí, del libro Patriarcas y Profetas. Y hay otra cita, y esta ya no como una recomendación, sino más bien que está contenida dentro de la lección, y esta se encuentra en la Review and Herald. Ustedes saben que es un periódico llamado así, Review and Herald, del 18 de noviembre de 1884, bajo el subtítulo The Coming Thanksgiving, o sea, el próximo día de acción de gracias o la próxima acción de gracias. Noten lo que dice esta poderosa cita. ¿Cuánto bien podríamos hacer mediante un buen uso de nuestras relaciones con los demás? Todo aquel que ha recibido los beneficios celestiales tiene la obligación de iluminar el camino de los demás. Entonces,
todos aquellos que aman verdaderamente a Dios dejarán de adorarse a sí mismo como ídolos. Ahí está lo que dice esta cita de la Review and Herald del 18 de noviembre de 1884 bajo el subtítulo El próximo Acción de Gracias o The Coming Thanksgiving en inglés. Y esta cita de verdad que nos deja con un buen sabor de lo que cada uno de nosotros debe de hacer. Todos somos en ese sentido deudores del mundo, aquellos que hemos conocido de la gracia, aquellos que hemos sido bendecidos por Dios. Necesitamos iluminar el camino de los demás. Debemos de no enfrascar ninguna vanagloria, que cuando la gente vea lo bien que nos va o las cosas que hemos logrado, que nos vean a nosotros, sino exaltar a Cristo Jesús, que vean a Dios, porque realmente es uno de los problemas que caemos. Recuerdo muy bien la historia del rey, en este caso Ezequías. Ezequías fue un rey que Dios le dio 15 años más de vida, el cual estaba a punto de morir, y para confirmar precisamente ese milagro de que se le iba a dar esos días o esos años extras, el rey le preguntó al profeta, el rey Ezequías, le dijo que cómo iba a saber eso, que retrocediera el sol ciertos grados para él confirmarlo, ¿verdad? Porque la confirmación podría ser que adelantara. Él dijo que adelante no sería tan drástico, sino que se atrase. Y ustedes conocen bien la historia, se atrasaron los grados, eso provocó que el día fuera más largo de lo habitual y los caldeos, llamados también así anteriormente los babilónicos, pues fueron a investigar porque dijeron, a lo mejor el rey de Israel sabe este portento que ha sucedido. Y en vez de él darle la gloria a Dios y decir todo lo que había sucedido, cómo Dios lo había sanado, en vez de mostrar la gloria de Dios, lo que hizo fue mostrar las riquezas de su palacio, las riquezas de su reino, las riquezas del templo. ¿Y qué fue lo que se llevaron en la mente ellos? Precisamente eso. Y Dios le dijo que como castigo, eso que ellos vieron era el informe que iban a llevar y por consiguiente, más adelante, en ese sentido, tuvo misericordia de él mismo. Todavía le dijo, no va a ser en tu reino, pero en un reino futuro de uno de tus descendientes, los babilonios van a venir aquí y van a saquear todo lo que tú le mostraste. Porque en vez de mostrar la gloria de Dios, para que ellos se llevaran ese informe y pudieran mirar a Dios y inquirir en su santidad, en su bondad, en su gloria, pues lo que hizo fue mostrarle las glorias terrenales. Y eso fue lo que la gente se llevó. Y yo pregunto, ¿qué ve la gente en ti? ¿Qué ve la gente en mí? ¿Acaso ven nuestras capacidades o nuestras riquezas en vez de ver cómo Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno con nosotros? Eso es solo para meditar. A continuación hay otra cita y esta se encuentra dentro del libro Los Hechos de los Apóstoles de Elena de White, no Hechos de los Apóstoles de la Biblia, sino Los Hechos de los Apóstoles de Elena de White, dentro del capítulo 24, Corinto. Noten lo que dice esta poderosa cita. Pablo instó a sus hermanos a preguntar qué influencia ejercían sus palabras y hechos sobre los demás, y a no hacer nada, por inocente que fuera en sí mismo, que pareciera sancionar la idolatría u ofender los escrúpulos de los que fueran débiles en la fe. Si pues comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Sea sin ofensa a judíos y a gentiles y a la iglesia de Dios. Las palabras de amonestación del apóstol a la iglesia de Corinto se aplican a todo tiempo y convienen especialmente
a nuestros días. Por idolatría, él no se refería solamente a la adoración de ídolos, sino al servicio propio, al amor a la comodidad, a la complacencia de los apetitos y las pasiones. Del libro Los Hechos de los Apóstoles, dentro del capítulo 24, titulado Corinto. Y también debemos comentar, al menos brevemente, que esta cita nos ayuda a entender que uno tiene que tener cuidado de no hacer cosas que parezcan pecado. Yo he escuchado siempre la frase que la apariencia de pecado es pecado, y creo también que es una cita de la sierva del Señor, porque cada uno de nosotros tiene que tener cuidado de no hacer algo que simplemente parezca malo, aunque sea bueno. Hay que cuidarse de que al hacer un bien no terminemos dañando a los demás. Y es una forma de cuidarse. No se trata tampoco de que uno no va a hacer nada porque todo ya va a ser ofensivo para alguien. No, no. No se trata de caerle bien a todo el mundo. Se trata de evitar los extremos y que cosas buenas parezcan malas. Básicamente eso. Y lo otro que se menciona es de la idolatría, del amor a la comodidad, a la complacencia de los apetitos y las pasiones. Y esto no es únicamente para Pablo o no es únicamente para los corintios. Esto es atemporal. En todo tiempo se debe de aplicar esto, especialmente en nuestros días, que la gente tiene un problema de la falta de compromiso. La gente no quiere comprometerse con Dios. Cristianos y no cristianos, aquí estamos todos bajo el mismo saco o dentro del mismo hoyo, porque es que la mayoría no quiere sacrificar o no queremos, me voy a incluir, la comodidad. No queremos sacrificar la complacencia de los apetitos y las pasiones, y eso también es idolatría. Y la última cita, y esta se encuentra dentro de Testimonios para la Iglesia, el tomo 9, dentro de la sección 6, entre la gente de color, y el capítulo 24, la cuestión racial. Noten lo que dice esta poderosa cita. Si ven que al hacer ciertas cosas que tienen perfecto derecho de hacer, estorban el progreso de la obra de Dios, absténganse de hacerlas. No hagan nada que cierre la mente de otros a la verdad. Todas las cosas pueden ser lícitas, pero no todas convienen. Del libro Testimonios para la Iglesia, tomo 9, dentro de la sección 6, entre la gente de color, y el capítulo 24, la cuestión racial. Y esta cita de verdad que nos deja con un mensaje categórico, y es que, así como dice al final, todas las cosas pueden ser lícitas, pero no todas me convienen. Hay que hacer no solamente lo correcto, sino también ser en ese sentido prudente de hacerlo en el momento correcto, porque hay verdades que probablemente es mejor no decirlas en el momento, sino esperar un momento adecuado para no ser indiscretos y en ese sentido hacer un mal, en ese sentido queriendo hacer un bien o teniendo el derecho de hacerlo. A continuación, las preguntas finales para luego pasar al breve repaso. Según Pablo, el comportamiento de un cristiano maduro puede ser, en ocasiones, inhibir el crecimiento de un cristiano inmaduro. Piensa en situaciones en las que esto podría ocurrir. ¿Por qué el principio de amar a Dios por encima de todo y al prójimo como uno mismo es la única forma de afrontar este desafío? Y antes de dar respuesta a esta pregunta, quiero aclarar un poco el asunto de inhibir, porque pudiéramos como quedarnos en el aire. ¿Qué significa eso? Inhibir es como, en ese sentido, no permitir que suceda o restringirse sería. Entonces, la idea que está dando al principio es que un cristiano maduro puede en ocasiones parar o pasmar, sería pasmar
el crecimiento de un cristiano inmaduro. Entonces, ahora sí, con esa idea en mente, respondamos a la pregunta. Aquí escribí: un cristiano maduro puede afectar negativamente a otro cuando insiste en ejercer sus derechos sin considerar la conciencia o la debilidad espiritual de los demás. Esto puede ocurrir con el entretenimiento, la alimentación, la forma de vestir o cualquier práctica que, aunque sea lícita, haga tropezar a otro creyente. El amor a Dios nos lleva a buscar su gloria por encima de nuestros deseos, y el amor al prójimo nos impulsa a actuar de manera que fortalezca su fe y contribuya a su salvación. Esa es nuestra respuesta. La siguiente pregunta: ¿cuáles son algunos ídolos que incluso los cristianos pueden llegar a adorar si no tienen cuidado? ¿Cuáles son algunas cosas buenas que podemos convertir en ídolos? Además, ¿cómo puedes saber si algo que te interesa mucho se ha convertido para ti en un ídolo? Aquí escribí: el dinero, el éxito, el trabajo, la familia, los estudios, el entretenimiento, el deporte e incluso el ministerio pueden convertirse en ídolos si ocupan el lugar que solo Dios debe tener. Una prueba es preguntarnos: ¿qué ocupan nuestros pensamientos, nuestro tiempo, nuestros recursos y nuestras prioridades? Si algo desplaza a Dios de ese primer lugar o disminuye nuestra obediencia y comunión con Él, entonces se ha convertido en un ídolo. Esa es nuestra respuesta. La siguiente pregunta: Pablo dice que disciplinó su cuerpo y lo sometió para no quedar descalificado al predicar el Evangelio. Basándote en el estudio de esta semana, piensa en qué puede descalificar a una persona como predicador del Evangelio. Aquí escribí: una persona puede descalificarse cuando vive de una manera que contradice el mensaje que predica. La falta de dominio propio, el orgullo, el egoísmo, la inmoralidad o cualquier forma de idolatría destruyen la credibilidad del testimonio cristiano. Pablo enseña que el mensajero del Evangelio debe reflejar el carácter de Cristo, buscando siempre la gloria de Dios y el bienestar espiritual de los demás. Esa es nuestra respuesta. Y la última pregunta, para luego pasar al breve repaso: en 1 Corintios 10, Pablo aborda los peligros de la idolatría y dice: huyan de la idolatría. ¿Por qué es tan mala la idolatría? Aquí escribí: la idolatría es tan grave que le roba a Dios la adoración y la gloria que solo le pertenecen como nuestro Creador y Redentor. Además, aparta el corazón de Dios y nos lleva a confiar en personas, cosas o deseos que nunca podrán salvarnos. Por eso Pablo no dice que resistamos la idolatría, sino que huyamos de ella, reconociendo que solo una relación de amor y fidelidad con Cristo puede protegernos de caer en ese engaño. Esa es nuestra respuesta. Y pasando al breve repaso, durante esta semana hemos estado abordando la lección 5, todo para la gloria de Dios, y el sábado domingo estuvimos viendo conocimiento versus amor. Aquí veíamos cómo Pablo contrasta el conocimiento y el amor, y es que la iglesia de Corinto estaba dividida por la cuestión de la carne sacrificada a los ídolos. Algunos, ¿verdad?, entendían que podían comer esa carne porque no tenía implicaciones espirituales. Otros creían que ya estaban contaminándose. Sin embargo, otros creyentes en ese sentido tenían que ser cuidados para que no creyeran que eso era idolatría. Por eso, el conocimiento versus el amor, porque a veces uno sabe las cosas, pero por amor uno no la hace delante de otros
para que no se ofendan, para que no se sientan mal. Y eso puede ser con una música, eso puede ser con una alimentación, eso puede ser con muchas cosas que uno sepa que realmente no tienen nada de malo, pero por amor a los débiles de la fe, uno cuida en ese sentido ese testimonio. En la parte del lunes, amor desinteresado, aquí se expande aún más este concepto que es lo práctico, el asunto de renunciar voluntariamente al derecho legítimo, como lo hizo Pablo, como por ejemplo recibir apoyo económico, viajar con una esposa creyente, vivir exclusivamente del evangelio. Pablo lo hizo, el abstenerse de todo eso por amor a Cristo, para ganar a más personas, porque no existía ese sistema organizado que tenemos nosotros, por ejemplo, en la iglesia adventista, donde uno no permite bajo ninguna circunstancia que en ese sentido hayan ministros con necesidades tan tétricas, sino que nosotros tenemos un salario, todo organizado, pero en ese tiempo Pablo pudo en ese sentido enriquecerse o pudo aprovecharse de más de la bondad de los hermanos, pero él por amor al evangelio no había recibido nada absolutamente. Él mismo cosía la lona, es decir, tenía un trabajo para sostenerse y eso muestra el amor desinteresado que cada uno de nosotros debe tener para, en ese sentido, hacer crecer la obra del evangelio. En la parte del martes estuvimos viendo aprendiendo del pasado y aquí se hizo una comparación de los pecados de la idolatría, la fornicación, de tentar al Señor y de la murmuración contra él que tuvo el pueblo de Israel y que podía tener la iglesia de Corinto. Pero me voy más lejos. Hoy en día, esos son los mismos pecados que no van a permitir que algunos de nosotros, Dios nos libre, ¿verdad? Pero esos son los pecados que mantuvieron al pueblo de Israel dentro, en ese sentido, del desierto y que no llegaran, en ese sentido, a la tierra prometida. La falta de consagración, la idolatría y la falta de compromiso. Todas esas cosas nos impiden, en ese sentido, poder tener un encuentro personal con Dios. En la parte del miércoles estuvimos viendo advertencia contra la idolatría y aquí se explicaba que debemos huir de la idolatría. Me gusta mucho la idea que rescata el autor del trimestre, donde él dice que Pablo no nos invita a resistir la idolatría, sino a huir de ella. ¿Por qué debemos huir? Debemos huir porque Dios no merece eso. Dios no merece que nosotros estemos adorando otras cosas o otros supuestos dioses que no sea Él. El único Dios verdadero es el Dios del cielo y Jesucristo a quien Él ha enviado. Entonces, cada uno de nosotros debe ser fiel a Dios y huir de la idolatría porque Dios es doblemente nuestro dueño, doble porque no solamente nos hizo, esa es una, es nuestro creador, pero también nuestro redentor. En la parte del jueves estuvimos viendo venciendo la idolatría y aquí Marcos capítulo 10 y Marcos 12 tienen algo en común y es que hablan de que necesitamos amar a Dios por encima de todas las cosas. El joven rico mostró que las riquezas habían sido su ídolo o su Dios, pero cada uno de nosotros sabe qué cosas están impidiendo que le dediquemos una mejor adoración a Dios, ya sea incluso la familia, ya sea el trabajo o algún ministerio. Puede que tanto nos dediquemos a un ministerio que nos olvidemos de estar tiempo con Dios, el Dios que te dio ese ministerio, el Dios que merece ser adorado y glorificado. Así que, en ese sentido, venciendo la idolatría tiene que ver con ver qué cosas nos arropan y ocupan el lugar
que únicamente merece nuestro Dios. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Y no solamente en el día de hoy, sino durante toda la semana. Hemos aprendido que debemos glorificar a Dios, que debemos hacer todo para la gloria de Dios, ya sea las cosas buenas que hacemos en momentos correctos, lugares correctos, bajo las circunstancias correctas, ¿verdad? También el conocimiento no puede ser para dañar a la gente, sino para bendecirla. Es decir, necesitamos amar a Dios. En resumen, amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto y más aprendimos durante toda esta semana. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos. Ayúdanos, oh Dios, para que cada día más dediquemos este tiempo a ti. Que nada ni nadie nos impida adorarte, que nos impida que estemos en estrecha relación contigo, aún las cosas buenas, oh Dios. Ayúdanos a ser temperantes con ellas, a ser prudentes, a tener tacto para hacer las cosas en el momento indicado, bajo las circunstancias adecuadas, y que todos finalmente podamos hacer todo para tu honra y tu gloria. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere para la próxima semana la lección número 6, dones espirituales. Y ahí estará nuevamente con nosotros la pastora Aris Polanco, además de los poderosos comentarios pastorales del doctor Luis Gregorio, que ya ustedes esperan cada semana, cada día que tocan. De verdad que es una gran bendición y qué bueno que durante esta semana hemos estado abordando la lección 5, todo para la gloria de Dios, con el texto a memorizar de 1 de Corintios capítulo 10 y el versículo 31. Así, si comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. 1 de Corintios capítulo 10 y el versículo 31. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1 203 536 7242. Repetimos, +1 203 536 7242. Y también lo pueden hacer vía WhatsApp con su servidor al +1 484 599 2831. Repetimos, +1 484 599 2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo, porque como misionero, juntos yo iré a predicar, porque nuestra cultura es evangelizar sin juzgar. Hay amor y paz en Cristo Jesús.